Mi padre me decía que nunca sería nadie sin su apoyo. Así que me escapé de casa. Hoy ve en la televisión a ese don nadie siendo reconocido. Incluso tuvo el descaro de llamar para felicitarme, pero ya no atiendo a personas que dejé atrás. Crecí en una casa donde el ruido de las herramientas era más fuerte que cualquier te quiero. El taller de mi papá quedaba pegado a la casa, así que cada mañana olía a aceite quemado y desengrasante antes de oler a café. Él decía, con esa voz ronca que te taladraba el oído, que el mundo estaba hecho para chingar o ser chingado, y que si yo quería sobrevivir tenía que aprender a ser alguien bajo su ala, obedeciendo y callándome la puta boca. Lo repetía como si fuera una oración, que sin él yo no era nada, que mi cabeza estaba llena de pendejadas, que la música era cosa de ociosos y marihuanos. Lo decía con tanta seguridad que a veces me lo creía, y me odiaba por creerle. Mi papá tenía manos como ladrillos y la paciencia de una cerilla. Si el compresor fallaba, era mi culpa. Si el carburador no quedaba fino, yo era un inútil. Si llegaba un cliente con prisa, mi papá lo atendía sonriendo y luego se volteaba conmigo para susurrarme entre dientes que yo era un estorbo y que estaba vivo de puro milagro. Mi mamá, que merecía otro destino, flotaba entre los dos como fantasma manso, con la mirada clavada en el fregadero. Mi hermana menor era la única que me dejaba notas escondidas en la mochila, no te rindas, cabrón, me escribía con plumón barato, y esas 3 palabras fueron muchas veces lo único que me sostuvo la espalda para no doblarme. Yo me enamoré de la música en los patios traseros, en las carnes asadas de verano donde los tíos se emborrachaban y cantaban rolas a voz partida, mal afinadas, felices. La primera guitarra la compré en una casa de empeño con billetes arrugados de lavar llantas y barrer el taller. Era una chingadera, trasteaba horrible, pero cuando la tocaba me daba un aire que no encontraba en ninguna otra parte. Nunca olvidaré la primera vez que mi papá me escuchó rasguear en la sala, entró del taller con el overol lleno de manchas y me soltó, como si escupiera un hueso que le estorba. Que dejara de hacer pinche ruido y que me pusiera a ganar dinero real, que esa madre no me iba a dar de comer ni a mí ni a nadie. Yo le contesté que quería estudiar música, y el cabrón se rió como si hubiera contado el chiste del año. Me dijo que los músicos son vagos con sombrero, que la vida es dura y que el que tiene sueños es porque no aguanta un día de trabajo. Ese día entendí que mi casa no era hogar, era un taller con dormitorios. En la preparatoria yo vivía en 2 mundos, el de la música y el del miedo. En la banda de la escuela me daban chance de quedarme después de clases, y yo estiraba cada minuto como si fuera chicle, porque volver al taller era regresar a un ring donde siempre perdía. La consejera académica me habló de solicitudes de ayuda financiera y de audiciones, y yo guardaba los folletos debajo del colchón como si fueran pornografía. En casa, mi papá repetía su sermón, que debía aprender el negocio, que algún día él se iba a cansar y que el taller sería mío, que hijo de tigre pintito, que ya vería cómo se siente que la cuenta de la luz llegue a tu nombre. Cada comida terminaba en la misma mierda, él presumiendo que en su época se levantaba antes del amanecer, que tragaba polvo y que nadie le regaló nada. Y yo mordiéndome la lengua para no decirle que esa leyenda suya no me hacía más hombre, solo me jodía los sueños. Hubo una tarde que partió mi vida en 2. Habíamos discutido por una audición que yo no quería perderme. Él me dijo, con esa mirada que te desarma, que si me iba al circuito ese de soñadores, no volviera a su mesa, que a su casa entraban hombres, no payasos. Yo sentí el calor del coraje subirme desde el estómago hasta las orejas, y no sé de dónde me salió una calma fría cuando le solté que prefería ser payaso con dignidad que rey de un taller que apestaba a gritos. Él dio un paso hacia mí como si fuera a aventarme la llave inglesa, y yo me quedé quieto, no por valentía, sino por cansancio. Mi mamá apretó los ojos como quien reza para que no caiga un rayo. Esa noche dormí con la mochila al pie de la cama, con la guitarra envuelta en una sudadera. No sabía a dónde chingados iba a ir, solo sabía que si me quedaba me iba a oxidar por dentro hasta convertirme en lo que él quería, un hombre amargado que se desquita con el que puede. El plan fue una mezcla de desesperación y terquedad. Durante semanas guardé billetes en una lata de galletas que mi mamá creía que estaba llena de botones. Trabajé horas extra en el taller, salí a lavar coches los fines de semana,
Toqué afuera de una tienda de abarrotes donde el dueño, un señor gordito más buena onda que el pan, me daba botellas de agua y me decía que algún día iba a contar esta historia en una entrevista. Me hice la promesa más tercamente hermosa de mi vida, que si algún día me iba bien, mi papá iba a tener que ver mi cara en algún lugar donde no pudiera ignorarme, y que si tenía los huevos de llamarme para colgarse de mi logro, lo iba a dejar sonando en el vacío. No por maldad, sino por justicia. Y sí, ya sé que suena culero, pero me cansé de tragar mierda y sonreír. La noche que me fui no hubo discurso ni portazo dramático. Mi mamá se quedó dormida en el sillón con la tele bajita, mi papá roncaba con la seguridad de quien cree que controla todo, y yo me puse los tenis más gastados, guardé la guitarra con amor torpe y conté mi dinero en susurros. Como si estuviera contando pecados. Llevaba apenas lo suficiente para un boleto de autobús y para comer unos días sin caerme al piso. Crucé la sala sin mirar las fotos familiares, porque me daba miedo que una versión de mí más chavito me pidiera que me quedara. Abrí la puerta despacio, sentí el aire caliente de la madrugada, y me fui. No miré atrás porque siempre que miras atrás te entra la culpa, y la culpa es una cadena de perro, corta, pesada y jodida. El camino hacia la terminal fue una especie de plegaria mal hablada. Le pedí al universo, a quien chingados me escuchara, que me diera chance, que no me dejara quedarme en mitad de nada. Cuando el autobús arrancó y la ciudad se hizo manchas de luz, me puse los audífonos y toqué la madera de la guitarra como quien le da gracias a un amigo. No lloré como en las películas, tenía el nudo ahí, tosudo, pero la verdad lo que sentía era un vacío raro, una mezcla de miedo y alivio. Un miedo grande por estar solo, un alivio todavía más grande por, al fin, haberme elegido a mí. Prometí que algún día iba a escribir esto para que otros cabrones que crecieron con un monstruo disfrazado de proveedor sepan que se puede salir. Y me prometí, con una terquedad que me sostiene hasta hoy, que mi silencio sería mi venganza. Que cuando ese hombre que me llamaba don nadie viera mi nombre en algún sitio donde no pudiera evitarlo, yo no levantaría el teléfono. Que no me iba a prestar para su teatro de redención tardía. Que, por una vez, el que se tragara el orgullo sería él. Y con esa promesa clavada como un clavo ardiente en el pecho, empecé mi vida lejos de ese pinche taller. Actualización 1. Habían pasado 2 años desde la noche en que me largué de la casa con una mochila, una guitarra que parecía más un adorno que un instrumento decente y una fe ridícula en que podía inventarme una vida desde cero. En ese tiempo, lo que más aprendí fue a sobrevivir a base de terquedad. Lavé platos en un restaurante donde el gerente me gritaba en español y en inglés porque siempre estaba apurado. Me tocó dormir en sofás prestados de conocidos que ni siquiera eran mis amigos de verdad, sino otros chavos igual de jodidos que yo. Y también pasé noches en un colchón inflable que se desinflaba a media madrugada y me dejaba sintiendo las tablas del suelo. Pero aún en esos días, cuando la cena era un trozo de pan y una manzana, había algo que no me abandonaba, la idea de que cada cuerda que tocaba, cada canción improvisada en el metro, cada aplauso perdido en un bar con olor a cerveza rancia, era un ladrillo que yo estaba poniendo en una pared que me alejaba de mi papá. Fue en medio de esa rutina dura, donde todavía no podía decir que era un músico profesional pero ya no era ese niño humillado del taller, que recibí la primera noticia de que mi papá había tenido contacto con algo que yo hacía. Una amiga de la preparatoria había compartido un video en Facebook donde yo estaba tocando con otros 2 músicos en un bar de Brooklyn. Nada espectacular, el audio estaba culero, las luces apenas alumbraban y se escuchaba más la risa de la gente que las notas de la guitarra, pero ese video empezó a dar vueltas. Entre las personas que lo vieron estuvo mi hermana. Una noche me escribió un mensaje que todavía recuerdo palabra por palabra: papá lo vio. Dijo que no suenas tan mal. No sé cómo explicar el golpe que sentí al leer eso. Fue como si me escupieran en la cara. Porque ese no suenas tan mal no era un cumplido, era una daga disfrazada de neutralidad. Era la misma mierda de siempre, nunca suficiente, nunca bueno, nunca digno de un reconocimiento real. Durante años me había repetido que la música era ruido, que yo no valía un carajo con la guitarra, que era un pasatiempo de vagos, y ahora, solo porque un pinche video en Facebook lo puso frente a mis ojos, se dignaba a comentar que no sueno tan mal.
No pude evitar reírme con rabia. Me senté en la cama de ese departamento compartido, con paredes tan delgadas que escuchaba las discusiones de la pareja del lado. Y me quedé mirando la pantalla como si las letras de ese mensaje fueran un insulto escrito en neón. Lo que más me ardió fue imaginarlo frente a la computadora, viendo mi cara, escuchando mi voz, y sintiendo que todavía tenía derecho a opinar. Como si pudiera ponerse en el papel de crítico benevolente, como si yo debiera sentirme agradecido de que él, ese hombre que jamás me dijo un bien hecho en toda mi adolescencia, ahora soltara un comentario que sonaba más a lástima que a orgullo. Me imaginé su voz diciendo esas palabras, con ese tonito condescendiente que siempre usaba, y me dieron ganas de golpear la pared. Yo sabía que para él era más fácil morirse antes que aceptar que estaba equivocado, que el hijo al que llamó don Nadie estaba levantándose poco a poco, a base de sudor y soledad, sin deberle un puto centavo. Esa noche me fui al metro con la guitarra. No tenía ganas de tocar, pero necesitaba sacarme el veneno. Bajé al andén, me acomodé en una esquina y empecé a tocar lo primero que se me vino a la mente. La gente pasaba, algunos dejaban unas monedas, otros apenas volteaban. Pero yo sentía que cada acorde era un escudo contra ese comentario de mi papá. Toqué hasta que me dolieron los dedos y hasta que la garganta se me secó de tanto cantar. Y ahí, con el eco de mis notas rebotando en las paredes frías, me hice una promesa: si algún día ese hombre volvía a intentar acercarse, no le iba a dar ni un segundo de mi tiempo. Que siguiera opinando desde su sillón, que siguiera creyendo que todavía podía medir mi vida con su vara torcida. Yo no iba a permitir que su voz volviera a entrar en mis días. Con el paso de las semanas, cada vez que pensaba en esa frase se me endurecía el corazón. Ya no me hacía llorar como antes, ya no me hacía dudar de mí mismo. Ahora lo tomaba como gasolina. Cada ensayo, cada bar donde nos pagaban con cervezas y $50, cada madrugada cargando equipos por las escaleras, yo lo hacía con un pensamiento clavado. Que un día ese mismo hombre tendría que ver mi nombre en letras grandes, no en un pinche video borroso, y que ahí sí le iba a doler no poder decir nada más que lo evidente. Y ese día, yo no le iba a contestar. Nunca. Actualización 2. Pasaron otros 2 años y cuando me volteé a ver el camino ya no era solo el chavo que tocaba en el metro para juntar las monedas del día. Ahora tenía un pequeño círculo de lugares que me abrían un hueco los jueves por la noche. Un bajista flaco con gafas que se sabía mis mañas mejor que yo y un baterista que parecía enojado con el mundo pero que tocaba con una precisión salvaje, de esa que te levanta el pecho. Habíamos encontrado un estudio escondido en un sótano de Bushwick donde el dueño, un tipo con barba descuidada y ojos rojos de tanto café, te cobraba menos si llegabas con tus propias cuerdas y tus parches. La primera vez que entré a esa cueva olía a madera húmeda y a cables viejos, pero cuando me puse los audífonos y escuché mi guitarra más limpia que nunca supe que ahí iba a nacer algo que me iba a cambiar la vida. Aunque fuera poquito. Yo seguía trabajando por las mañanas. Primero como barista en un café que vendía galletas con nombres pretenciosos y luego con una empresa de mudanzas donde aprendí que los muebles de la gente dicen más de ellos que cualquier biografía. Pero mi cabeza vivía en el estudio, contaba los días hasta la siguiente sesión, me dormía tarareando arreglos y me levantaba con el mismo estribillo dando vueltas como mosca necia. La grabación fue un caos hermoso. Éramos 3 chamacos y un ingeniero que se tomaba su chamba en serio y aún así nos dejaba meter la cuchara. La primera semana perdimos la cuenta de las tomas que hicimos de la canción más tranquila porque yo insistía en que mi voz sonaba cansada. El ingeniero me dijo en pocas palabras que precisamente ese cansancio era lo que vendía la maldita canción, que si sonaba pulida perdía el filo, y tenía razón. Porque cuando la escuché sin mis prejuicios sentí que por fin había quedado en el disco esa mezcla rara de tristeza y terquedad que me había traído hasta ahí. Hubo días en que terminábamos tan tarde que el último tren del barrio ya había pasado y tocaba caminar unas cuantas cuadras entre edificios con grafitis nuevos, con la guitarra a la espalda y el cuerpo roto de la emoción. Yo llevaba una libreta llena de letras que había escrito en servilletas, en tickets de lavandería, en la parte de atrás de un volante que anunciaba una fiesta en un rooftop al que nunca fui.
Y entre esos pedazos armamos un álbum que hablaba de huir sin mapa, de dormir poco, de amigos que llegan como milagro y de la rabia que no te suelta la garganta. La disquera que se interesó por nosotros era del tamaño de un cuarto de servicio, y el contrato no era el sueño americano, pero cuando el dueño, un pelón con sonrisa torcida, me dijo en voz baja que lo que yo tenía era verdad, me temblaron las manos. No fueron millones ni alfombra roja ni fotógrafos, fue un acuerdo sencillo. Ellos iban a encargar la distribución digital, nos cubrirían la mezcla final y organizarían una mini gira de bares para empujar el lanzamiento. A mí ese trato me supo a gloria porque significaba que alguien más, fuera de mis amigos y de los borrachos compasivos, creía que lo que yo hacía merecía pelear por un espacio. Firmé con una pluma barata, me tomé una foto ridícula frente a una pared con discos viejos, y salí a la calle con el pecho tan abierto que hasta el aire frío de Brooklyn me supo a premio. La salida del álbum fue una maratón de cosas pequeñas que juntas se sentían enormes. Mandamos correos a blogs que solo leían unos cuantos clavados, diseñamos a mano las portadas de unas ediciones limitadas en casete que un amigo se ofreció a duplicar en su departamento. Subimos las canciones a plataformas donde al principio las reproducciones parecían migajas, y aún así cada comentario que decía que tal pista le había salvado la mañana me reventaba el alma de contento. Hicimos un concierto de lanzamiento en un bar con techo bajo y luces que fallaban, y yo me pasé el día luchando contra la idea de que nadie iba a ir, cuando vi la fila pegada a la pared. Gente con chamarras viejas y ojos atentos, casi me quiebro antes de subir al escenario. Canté con los ojos cerrados para no pensar en el miedo. Abrí la garganta como si no fuera a tener otra chance y en algún lugar entre la segunda y la tercera canción sentí esa calma rara que solo llega cuando estás parado justo en el lugar donde dijiste que ibas a estar aunque todo estaba en contra. Al final, un tipo alto que olía a cigarro me abrazó y me dijo que la canción que hablaba de un papá que te aplasta le había puesto nombre a una rabia que llevaba años callándose. Yo asentí sin soltar a mi fantasma. Porque no sabía cómo decirle que sí, que yo también escuchaba esa rabia todas las noches. Con el disco en la calle, la vida se volvió todavía más extraña. Por las mañanas seguía cargando cajas o sirviendo cafés, por las tardes hacía llamadas a lugares donde tal vez nos dejaran tocar por unas cuantas cervezas y un puñado de billetes, por las noches afinaba, tocaba. Vendía camisetas mal estampadas en una mesa coja y luego regresaba a casa con la voz rota y el corazón hinchado. Mi cuarto en el departamento compartido era una bodega glorificada, colchón directo al piso, una lámpara sin pantalla. La guitarra descansando en una silla rescatada de la basura y una ventana que daba a un callejón donde una pareja discutía día por medio. Y aún así, cuando el teléfono vibró con un mensaje que decía que un programa de radio independiente quería una entrevista, me sentí como si me hubieran entregado un trofeo. Porque por primera vez la historia dejaba de ser solo mía y de ese círculo minúsculo de gente que me había visto fallar una y otra vez. Fue en ese remolino de chamba, ansiedad y pequeñas victorias cuando sonó el teléfono con un número de Texas. Yo estaba sentado en la barra de la cocina, con una taza de café recalentado y la pantalla del portátil abierta en una hoja de cálculo donde cuadraba gastos para la mini gira. Vi la pantalla, me quedé quieto un segundo, y contesté con esa desconfianza que te nace en el estómago cuando presientes que el pasado viene a tocarte la puerta. Del otro lado escuché una respiración que reconocería en cualquier parte, ese resoplido breve antes de hablar, y luego su voz, más cansada que en mis recuerdos, diciendo mi nombre como si fuera un favor. Dijo que había escuchado el álbum, que siempre supo que yo iba a lograrlo, que si necesitaba algo él estaba ahí, que los hombres de familia se apoyan, que lo de antes eran palabras dichas en caliente y que él no era perfecto. Lo dijo como quien recita un guión practicado frente a un espejo, con ese tono que busca sonar noble pero que a mí me huele a control. No voy a mentir, me cruzó una punzada en el pecho cuando dijo mi nombre con cariño, porque uno es humano y a veces la nostalgia te empuja a olvidar de que están hechas las cicatrices. Pero duró un segundo, lo que tardó mi memoria en voltear la página y mostrarme al adolescente en el taller con las manos negras de grasa y el corazón apachurrado mientras escuchaba que no iba a ser nadie. No me lancé a un discurso, no me puse a explicar lo que él ya sabía y nunca quiso escuchar. Respiré, miré mi taza,
pensé en mi hermana mandándome mensajes cortitos que eran abrigo cuando no tenía con qué taparme, pensé en mi mamá con esa cara de aguantar el mundo. Y pensé en el niño que fui y que necesitaba que yo hiciera lo correcto por él. Entonces me permití una carcajada silenciosa que no era burla, era alivio, y colgué. Quizá a algunos les sonará cruel, pero para mí fue justicia poética. No era un berrinche ni una vendetta barata, era la aplicación práctica de la promesa que me hice la noche en que cerré la puerta de su casa sin hacer ruido. Que si algún día intentaba acercarse por orgullo herido o por conveniencia, iba a encontrar del otro lado un silencio del tamaño de todo lo que no me dio. El teléfono volvió a sonar un par de veces más ese día, y luego entró un mensaje corto que no abrí. Lo dejé ahí, como una lata vacía rodando en la banqueta, y me fui al ensayo. En el camino, el viento frío me pegó en la cara y yo pensé, sin dramatismo, que había cerrado una compuerta. No es que no me importara en absoluto, es que ya no me mandaba. Tenía un disco afuera, tenía fechas por delante, tenía una banda que apostaba por mí y una ciudad que, aunque a veces se comportaba como un monstruo hambriento, me había dado el espacio para reinventarme. Esa noche, al terminar la última canción, me quedé un momento con la guitarra colgando y los ojos cerrados, y sentí algo parecido a la paz, no esa paz cursi de postal, sino la paz que llega cuando decides que tu propia voz vale más que cualquier sentencia de quien te quiso pequeño. Los días siguientes me empujaron a una normalidad nueva donde la música pagaba la renta, quizá no de manera holgada, pero lo suficiente para dejar el trabajo de mudanzas y dedicarme a componer por las mañanas. Empecé a escribir canciones con una mirada más amplia, ya no era solo el rencor, era también el humor raro de la ciudad, la ternura de los amigos que te rescatan con un plato de pasta cuando estás en cero. La belleza absurda de ver amanecer desde una azotea mientras la gente de abajo corre a trabajos que odia. Entre esas letras crecí. Y si todavía me visitaba la voz de mi papá como un eco lejano, ahora la usaba de metrónomo inverso. Cada vez que aparecía, yo marcaba el compás hacia el lado contrario. En vez de explicar, hacía. En vez de pedir, creaba. En vez de volver la cara, seguía de frente. Una tarde, mientras firmaba unas cuantas copias que íbamos a vender en el siguiente show, mi hermana me llamó. Me dijo, con esa mezcla de orgullo y tristeza que solo los hermanos conocen, que papá había contado a unos vecinos que yo tenía un disco, como si fuera mérito suyo, que incluso había dicho la frase de siempre. Que los hijos son lo que son gracias al padre. Yo me reí, no porque me diera risa de verdad, sino porque ya no me hacía daño. Le pedí a mi hermana que no se desgastara defendiéndome, que dejara que cada quien cargara con su propia versión de la historia, que con el tiempo la verdad se sienta sola. Colgué, me metí el marcador al bolsillo, y me fui a la prueba de sonido. No sé si exista una palabra exacta para ese momento en el que te das cuenta de que dejaste de pedir permiso. Yo lo sentí al ver a un par de desconocidos cantar conmigo un estribillo que había escrito en una servilleta manchada de salsa. Me cayó el 20 de que la venganza, al final, no es un golpe ni un grito ni una entrada dramática a una casa que ya no es tuya. La venganza es precisamente lo que estaba viviendo, ocupar tu lugar con tanta intensidad que los que te quisieron chiquito tienen que verte de lejos, tragándose su propio cuento. Y si ese día el teléfono volvió a sonar con un número de Texas, yo ni siquiera me enteré, porque el escenario vibraba y yo, por fin, me escuchaba a mí mismo. Actualización 3. Pasaron otros 2 años y el mundo comenzó a girar con una velocidad rara, como si alguien hubiera metido mi vida en una secadora industrial y yo estuviera dando vueltas entre las toallas calientes y los calcetines perdidos. Mareado pero riéndome porque por primera vez el vértigo se sentía a favor. El disco ya no era una novedad de bar de barrio. Ahora tenía una base de gente que me escribía correos con historias de sus propios infiernos familiares y me pedía que tocara en ciudades donde ni sabía pronunciar el nombre de las avenidas. La disquera, que seguía siendo pequeña pero terca, contrató a una publicista que hablaba rápido y fumaba como si adentro de cada cigarro hubiera una idea urgente. Ella fue la que soltó. Con esa naturalidad de quien anota la lista del súper, que había logrado un espacio en un programa de televisión nacional para una entrevista corta y una canción en vivo.
Yo me quedé mirando la pantalla como el idiota que ve la ola venir y no se decide a correr o a quedarse, porque la palabra televisión era una piedra pesada en el estómago. Era el territorio donde mi papá se sentaba a pontificar con una cerveza tibia en la mano, era la ventana a la que él sí prestaba atención. Era el espejo que yo había jurado usar para que me viera sin poder hacer nada más que tragarse su discurso. La preparación fue un circo. Me citaron en un edificio frío de Manhattan, con torniquetes que te devuelven la mirada si no traes gafete, guardias aburridos y una fila de invitados que parecían salidos de una tómbola, un chef con delantal recién planchado. Una actriz que reía sin ruido, un autor de libros de autoayuda con dientes demasiado blancos. A mí me pusieron un micrófono que parecía un alfiler en la camiseta, me peinaron con prisa. Me dieron un café que sabía a cartón caro y me llevaron a un cuartito llamado camerino donde había un espejo con foquitos y una mesa llena de comida que no tocó nadie. La productora, una mujer con ojos amables y voz de sargento dulce, me recordó que no podía decir groserías al aire. Que las cámaras no perdonan errores y que al terminar la canción debía caminar hacia la marca pegada en el piso y saludar al anfitrión como si fuéramos viejos amigos. Yo asentí como quien firma una hipoteca, consciente de que iba a salir a un lugar que mi yo de la adolescencia no habría creído ni en sueños, y me dediqué a respirar como me enseñó el baterista antes de los shows, contando lentamente para que el corazón no se me trepara a la lengua. Cuando caminamos al escenario, el aire estaba tan frío que sentí que se me encogían los hombros, las luces eran soles en miniatura. El público tenía esa sonrisa tensa de los estudios donde un asistente levanta un letrero para indicar cuándo aplaudir, y el conductor me saludó con esa calidez instantánea que da el oficio, diciéndome en voz baja que había escuchado el disco en el auto y que le había recordado a su hermano menor. La entrevista fue rápida, como una pelea a puñetazos bien cronometrada. Él preguntó por la huida de casa, por tocar en el metro, por el primer contrato, yo contesté sin adornar, con la verdad en bruto y cuidando que no se me escapara un carajo al aire. Y pude notar el momento preciso en que la historia dejó de ser un recurso televisivo para convertirse en algo que se le metió a la gente al pecho porque varias cabezas en las primeras filas se inclinaron al mismo tiempo. Como si hubieran escuchado un nombre propio escondido en mis respuestas. Cuando tocamos, el bajista cerró los ojos como siempre que se concentra y el baterista, ese cabrón furioso y preciso, me regaló un golpe de entrada que me enderezó la columna. Yo canté con la garganta abierta, pensando en el taller, en el olor a grasa, en mi hermana escribiéndome mensajes en mayúsculas para rescatarme de mí mismo, y en el adolescente que un día decidió marcharse con una guitarra que apenas afinaba. Terminé y di 2 pasos a la marca, tal como me habían dicho, y estreché la mano del anfitrión mientras el público aplaudía con una alegría breve y luminosa que, por más fabricada que esté en la televisión, se siente real cuando te pega de frente. Al salir del estudio, el teléfono vibraba como loco. Mensajes de amigos, de gente que no veía desde la preparatoria, de músicos que solo conocía por habernos cruzado en camerinos prestados, de desconocidos que decían cosas hermosas con palabras sencillas. Y entre todo ese ruido un detalle que me clavó los dientes en el cuello, varias llamadas perdidas con un código de área de Texas. No era necesario adivinar de quién. La publicista me hablaba de una nota en un sitio de entretenimiento, de lo bien que había salido el audio, de que esperara un empujón en las reproducciones al día siguiente. Yo asentía, agradecido y presente. Pero al mismo tiempo sentía la vibración insistente como un dedo golpeando una puerta que yo había decidido clausurar para siempre. No contesté, por supuesto, y en la camioneta que nos llevaba de regreso al hotel, con el equipo apilado y el bajista devorando una bolsa de papas que crujía como papel de regalo. Abrí el buzón de voz solo lo suficiente para comprobar que estaba ahí, el tono seco de siempre, ahora barnizado de supuesta ternura. Escuché los primeros segundos y fue suficiente. Dijo mi nombre 2 veces, como si al repetirlo pudiera retroceder el tiempo. Dijo que había visto la entrevista, que había llorado, que estaba orgulloso. Que la familia es la familia y que los hombres se perdonan aunque tengan razones para estar enojados. Lo paré ahí, porque sentí cómo se me subía la leche cortada por dentro.
No por nostalgia, no por cariño, sino por ese reflejo cabrón de años en que me entrenaron a buscar migajas de afecto donde lo que me daban era control y culpa. Borré el mensaje con una precisión mecánica que me sorprendió a mí mismo y abrí la ventana para que entrara el frío. La ciudad se deslizaba a nuestro lado como un animal inmenso y cansado. Y yo me repetí despacio que no iba a ser rehén de discursos tardíos, que ese hombre me dejó con el alma hecha trizas cuando lo necesité, que la redención no llega por televisión, que no soy la iglesia donde vas a confesarte y sales limpio. Esa misma noche, ya en el hotel, me llamó mi hermana. Tenía la voz atropellada de siempre, esa mezcla de alegría y enojo que la vuelve tan humana. Me contó que él se sentó frente a la tele con la espalda rígida, que al principio hizo un chiste idiota sobre mi peinado, que luego se quedó callado cuando mencioné la huida, y que al final, cuando canté, se le aguaron los ojos y se fue a la cocina con el celular en la mano, como quien necesita moverse para que no lo reviente lo que está sintiendo. Me dijo también que, apenas se acabó el programa, empezó a llamar, que la primera vez lo hizo con voz firme y la segunda ya se escuchaba distinto, como si la victoria se le estuviera escapando. Yo respiré hondo, sentí el peso familiar de la culpa intentando colarse por debajo de la puerta, y le pedí a mi hermana que no hiciera de intermediaria, que no cargara con eso. Que si él quería arreglar sus cosas tenía el mundo entero menos mi número. Ella suspiró, dijo que me entendía, que a veces por las noches también le ardía la rabia al recordar los años del taller. Y colgamos con esa complicidad silenciosa que solo te da la sangre cuando has sobrevivido a la misma tormenta. Los días que siguieron fueron una mezcla de resaca feliz y trámites con sabor a sueño cumplido. La gente empezó a escribir más, los shows se vendían mejor, nos invitaron a grabar una sesión en un estudio de esos que tienen historia en las paredes, y la disquera sugirió, con un cuidado casi paternal que me sacó una sonrisa, que pensara mudarme a la costa oeste por un rato para escribir el siguiente disco con calma y sol. Empecé a caminar por la ciudad con una sensación nueva en las piernas, menos a la defensiva, más dueño de mis pasos, y aún así, cada vez que el teléfono vibraba en horarios sospechosos, me cruzaba un relámpago por la nuca. No era miedo, era el reflejo condicionado de quien pasó años atendiendo a una autoridad que te exigía hasta el milagro de no fallar. Me prometí no hacer de eso un tema, no darle el lugar central que tantas veces ocupó, y convertí la experiencia de la tele en una canción que escribí una madrugada con la guitarra apoyada en el marco de la ventana, mirando cómo el camión de la basura levantaba bolsas negras como si fueran recuerdos ajenos. En la letra no dije su nombre, no hacía falta. Hablé de un sillón con manchas de cerveza, de un control remoto que cambia de canal cuando se nombran los sueños, de una voz que te quiere pequeño porque así cabe en su pecho. Y del día en que el hijo se multiplica en la pantalla y ya no cabe en ningún cuarto que no haya construido él mismo. Cuando la tocamos por primera vez en un bar de Filadelfia, un señor con gorra y manos de obrero me abrazó con torpeza al final y me dijo, en voz tan baja que casi no la escuché, que había dejado de hablar con su viejo hacía una década, que nadie le había puesto música a ese tipo de silencio y que esa noche iba a dormir mejor. Yo asentí con la garganta apretada, porque ahí estaba, una y otra vez, la confirmación de que la venganza que yo estaba ejerciendo no era un truco barato ni una racha de rencor adolescente. Era una forma de poner el mundo en su lugar, de negarme a sostener el teatro de quien llega tarde con flores de plástico. No voy a fingir que todo fue épico y limpio. Hubo mañanas en las que desperté con una resaca moral, preguntándome si estaba siendo demasiado cabrón, si el perdón era una puerta que me estaba negando por terquedad. En esas dudas me ayudó la memoria, no los discursos grandilocuentes. Recordé los inviernos en el taller con los dedos entumidos, los comentarios que me taladraban mientras apretaba tornillos, las miradas de mi mamá perdidas en el fregadero. La mano de mi hermana pasando un papelito con la frase más simple del mundo, y entonces la balanza se acomodaba sola. El perdón, si llega, no tiene por qué incluir contacto, ni llamadas, ni sonrisas familiares en una foto falsa. Hay perdones que se viven en silencio, hacia adentro, sin hacer espectáculo, y mi camino pedía ese tipo de paz, no la que se negocia a punta de discursos de televisión. En la ruta hacia la costa oeste pasó algo que me confirmó que estaba en el carril correcto.
Paramos en un pueblo de carretera para comer algo que no fuera una barra de granola, y el dueño del restaurante, un tipo alto con acento del sur y ojos de cansancio, me reconoció vagamente por la tele. Me preguntó si yo era el chavo que se fue de casa con una guitarra, lo dijo sin morbo, más bien con curiosidad generosa. Le dije que sí, que ese era yo, y él me compartió, mientras servía café, que su hijo andaba empeñado en estudiar cine, que en casa no lo entendían. Que a veces el miedo a que los hijos fracasen disfrazado de prudencia se vuelve una pared. Me dio la cuenta con un apretón de manos que duró medio segundo más de lo normal, el tipo de gesto que los hombres usamos para decir cosas que nos da pena pronunciar, y salí de ahí con una claridad simple. El camino que estaba pavimentando se veía desde muy lejos, y los hombres como mi papá lo iban a ver aunque se pusieran la mano sobre los ojos. Esa noche, en el motel de paso, el teléfono volvió a brillar con una notificación de voicemail. No lo abrí. Ya no era un acto heroico ni un sacrificio, era exactamente lo que yo quería hacer con mi vida, elegir en qué voces me iba a reflejar y cuáles iban a quedarse golpeando puertas cerradas. Me acosté boca arriba, con la guitarra al lado, escuchando el zumbido leve del aire acondicionado, y pensé que tal vez eso era crecer de verdad, no ganar premios ni salir en la tele, sino aprender a sostener tu propia historia sin pedirle a nadie que te la certifique. Mi venganza seguía en pie, no como un estandarte furioso, sino como una decisión cotidiana que se repetía en cosas pequeñas, no responder, no explicar, no corregir su versión ante sus amigos. No buscarlo en fechas importantes para remendar apresuradamente los hoyos de otro tiempo. Cada mañana, en cada escenario, cada vez que alguien me decía que una canción le había enderezado el día, yo confirmaba que la única persona a la que le debía contestar era al chamaco que se fue una madrugada sin hacer ruido. A él no le iba a fallar, y por él, al resto, incluyéndolo a él, les iba a dar el regalo más filoso que tengo, mi ausencia. Actualización 4. Había pasado un año desde aquella entrevista en televisión que me desacomodó el eje y me dejó temblando por dentro de una forma rara. No por miedo sino por el peso de haber cruzado una puerta que durante mucho tiempo vi de lejos. Me mudé a la costa oeste con lo que cabía en 2 maletas de ropa gastada, la guitarra que ya sonaba a historia y una caja de libretas torcidas llenas de letras que habían nacido en vagones de metro. En baños de bares donde huele a cloro y a cerveza vieja, en cocinas ajenas mientras esperaba que se calentara un arroz sin sal. La ciudad me recibió con un cielo que parecía más grande que mis problemas, con calles inclinadas que te ponen a prueba las piernas y con un rumor constante de gente que sueña despierta y se estampa contra paredes invisibles. Pero vuelve a intentarlo al día siguiente. Renté un estudio minúsculo en un edificio que crujía con el viento, con una ventana hacia un callejón donde un gato flaco patrullaba como si fuera el dueño. Y desde ahí empecé a escribir el siguiente disco con una mezcla de hambre y calma que no había sentido antes, porque por primera vez tenía el suficiente silencio para escucharme sin que la culpa metiera su cuchara. La rutina se volvió un ancla. Me despertaba antes de que el sol se acomodara del todo, me hacía café en una cafetera que compré usada y que daba la impresión de que podía explotar en cualquier momento. Y me sentaba descalzo en el piso con la guitarra apoyada en la rodilla y el cuaderno abierto sobre una silla coja. A veces las canciones salían de un tirón y a veces eran una pelea en cámara lenta contra una pared que no se deja empujar, pero todos los días lograba sacar algo. Aunque fuera una línea que me hiciera mirar una esquina nueva de la misma herida. Por las tardes me iba a caminar sin rumbo por barrios donde el olor a pan dulce se mezclaba con el de gasolina, anotaba frases que escuchaba al vuelo, dejaba que el sol me chamuscara la nuca y volvía con la sensación de que, aunque la ciudad intentara tragarse a todo el mundo, a mí me estaba dando chance de ocupar un hueco. De noche me metía a bares pequeños para probar canciones frente a gente que no me debía nada, si nadie aplaudía, bien. Si alguien se acercaba después con ojos brillosos y me contaba que había pensado en su propio monstruo con mi letra, mejor. El trabajo tenía ese sabor áspero y dulce de lo que cuesta y al mismo tiempo te sostiene, y yo andaba más tranquilo, más dueño de mi sombra, sin esa urgencia temblorosa que cargué tanto tiempo como si me estuvieran correteando. Fue en esa calma trabajada cuando llegó el mensaje que yo sabía que iba a llegar tarde o temprano. Era un domingo lento. La luz entraba por la ventana con una flojera preciosa,
y yo estaba limpiando la guitarra con una camiseta vieja, cuando el teléfono vibró y se quedó encendido con un número conocido. No era una llamada, era un texto largo, de esos que te dan ganas de cerrar los ojos porque sabes que, si lo abres, te vas a meter a un cuarto del que es difícil salir. Lo leí de un jalón, casi sin respirar. Decía que estaba envejeciendo, que la vida es corta, que uno dice cosas feas cuando está cansado, que quería hablar conmigo para arreglarlo. Que no recordaba con claridad todo lo malo y que a veces las familias se rompen por orgullo y no por razones, que me había visto en televisión y se había sentido orgulloso como un niño con juguete nuevo. Que él no quería irse de este mundo con esa espina. Remató con esa frase de cajón que tantas veces usan los que llegan tarde a la fiesta, que la sangre llama. Yo sentí la sangre, sí, pero como un golpe seco que te hace morderte la lengua para no decir lo primero que se te ocurre. No era odio, era una mezcla de cansancio viejo y una lucidez que me había ganado a putazos. Me di cuenta de que ese mensaje no era una puerta abierta, era una soga con moño. Era la forma más elegante que tenía de volver a entrar en mi casa con los zapatos sucios, decir que todo era confusión y pedirme, sin escribirlo, que me olvidara de quién fui en esa casa para poder jugar a la foto familiar. Tuve la tentación de contestar con una sola palabra y mandarlo a la chingada, no por deporte sino por sanidad, pero me conocí lo suficiente como para saber que cualquier respuesta, incluso la más dura, iba a convertirse en una conversación, y una conversación iba a convertirse en una visita. Y una visita en un nuevo guión donde yo sería el hijo comprensivo que perdona en la mesa del comedor mientras un reloj invisible marca cuánto dura la paz. Me quedé quieto, con el teléfono caliente en la mano, y respiré como he aprendido a respirar antes de salir al escenario. Pensé en mi mamá lavando platos con la cabeza en otro lado. En mi hermana escribiéndome notas con plumón barato, en mi yo chiquito haciéndose pequeño en el taller cada vez que la pinza resbalaba y el grito llegaba como una bofetada. Y me repetí que no iba a permitir que la nostalgia tirara abajo lo que me había tomado años construir. No respondí. Lo dejé ahí, en la bandeja, como un trapo húmedo que no quiero volver a tocar. No lo bloqueé. Elegí la crueldad más útil que he conocido, el silencio. Horas después me llamó mi hermana y me contó lo que yo ya intuía. Él llevaba semanas ensayando el discurso, que por las noches se ponía frente a la tele apagada con el celular en la mano. Que a veces se le quebraba la voz sin que nadie lo estuviera escuchando, que se había vuelto más lento en el taller y que le temblaba un poco la mano cuando firmaba un recibo. Me dijo que no me lo decía para hacerme sentir culpable, que no estaba pidiéndome nada, que entendía mejor que nadie porque yo había puesto una pared, pero que también era su papá y que verla así la traía hecha un nudo. Yo la escuché en silencio, apreté los dientes y le dije lo único honesto que podía decirle, que yo no estaba buscando venganza por venganza, que no estaba tentando a la suerte ni paseando mi rencor como un trofeo. Que esto no era un berrinche, que era, más bien, un acto de supervivencia. Le pedí que no cargara con mi decisión, que no se convirtiera en cartera de recados, que si él quería decir algo, me escribiera lo que quisiera sabiendo que del otro lado no iba a encontrar eco. Ella suspiró, me dijo que me quería, que a veces desearía que hubiéramos nacido en otra casa, y colgamos con esa tristeza adulta que no tiene lágrimas, solo un cansancio que se te mete a los hombros. En los días que siguieron, el mensaje se convirtió en un objeto más de mi estudio, como la taza donde guardo las plumillas o el cenicero viejo que uso para echar tornillos. Al principio me perseguía de reojo, como un animal chico que quiere atención, pero con el paso de las horas se quedó quieto en su esquina, porque no encontraba por dónde entrar. Cada vez que la mente me hacía la trampa de imaginarme volando a mi ciudad para sentarme en una sala donde todo huele a pasado, yo la regresaba a la silla de mi estudio, a la guitarra apoyada en mi pierna. Al bloque de letras que estaban esperando que yo no me traicionara. Tomé la decisión de llevar esa confusión a la terapia de bajo costo donde me apunté apenas llegué, en una clínica donde el aire huele a desinfectante y a café rancio y las sillas chillonas te recuerdan que sigues vivo. La terapeuta, con una calma que me desarma, me dijo que a veces la reparación no es un abrazo ni un discurso compartido, que a veces la reparación es que el que fue lastimado se cuide de una forma brutal, casi egoísta, para no volver a abrir la herida con el cuchillo equivocado. Me preguntó qué necesitaba el chamaco que fui,
no el adulto que sabe articular discursos bonitos, y yo respondí sin pensarlo, necesita que, por una vez, lo elijan a él primero. Con esa respuesta clavada como una estaca, me tiré de cabeza al disco. Empecé a escribir una canción que no iba a cantar nombres ni a repartir culpas, pero que iba a dejar claro que hay gente que llega tarde a la vida de uno y que el único regalo que les puedes dar, si es que te lo piden, es tu ausencia. La escribí una madrugada de viento, con la ventana abierta y el sonido de un tren lejano que se colaba como si fuera un recuerdo. Hablaba de un cuarto donde las palabras se guardan en frascos y fermentan hasta volver vinagre, de un teléfono que vibra sobre una mesa y nadie levanta. De una foto vieja donde la sonrisa de un niño intenta sobrevivir a una sombra adulta. Cuando la probé en un bar de la ciudad, una mujer de cabello canoso se acercó al final con los ojos húmedos y me contó, sin adornos, que no hablaba con su mamá desde hacía décadas. Que había pasado por todos los manuales del perdón y ninguno le había servido, que lo único que la mantenía en pie era haberse permitido desaparecer de una historia que la iba a seguir reescribiendo como villana si se quedaba. Esas palabras fueron gasolina de buena, no para quemar a nadie, sino para mantener encendida la fogata correcta. No faltó quien me dijera, con buena intención, que quizá debía aprovechar que él pedía perdón, que la vida se acorta, que las enfermedades no avisan. Yo no soy de piedra, claro que pensé en esas cosas con un nudo en la garganta. Pero luego venía la memoria con su contundencia y me recordaba los inviernos con las manos entumidas, las frases que se te pegan como chicle en el pelo y no hay forma de arrancar sin arrancarte pedazos de piel. Los domingos donde yo olía a taller y él olía a cerveza barata, los lunes donde la escuela era un respiro y no una obligación, los martes donde las notas de la guitarra eran motivo de burla y no de conversación. La memoria, esa perra leal, me decía que no me confundiera de enemigo. Yo no estaba peleando con un hombre viejo que por fin se sentía vulnerable, yo estaba protegiendo al niño que no tuvo a nadie que lo protegiera. Si algún día había un puente, no iba a ser uno de esos que haces de palitos para cruzar un charco, iba a ser un puente serio, con cemento y cuidado, construido después de que el terreno dejara de temblar. Y eso, por ahora, no estaba pasando. En medio de esa novela íntima, la vida siguió con su hambre y sus premios raros. Me invitaron a participar en una sesión en un estudio legendario. Entrar ahí fue como caminar por una iglesia donde las guitarras sudan historias. El sonido era tan limpio que me escuché las dudas, y al mismo tiempo el equipo me abrazó las canciones como si las conociera desde antes. La disquera propuso un par de fechas en salas más grandes, con luces profesionales y un técnico de monitores que me hablaba por un audífono con acento del norte y me decía, con cariño rudo, que dejara de joderme y confiara en mi voz. Yo me aburría de mí mismo cuando me ponía solemne, así que me repetía que todo esto era un juego serio, una carrera larga. Y que la única manera de ganarla era no detenerme a arreglar lo que los demás rompieron en su momento. Y, aún así, en las noches de hotel, cuando el silencio es otro animal, el teléfono en la mesita me lanzaba destellos como si fuera un faro chafa, y yo me giraba del otro lado de la almohada. Encendía la tele con el volumen bajito y me dejaba arrullar por noticias que no me importaban, con tal de no abrir la puerta que llevaba semanas empujando desde dentro de mi bolsillo. Un día llegó otro mensaje. Esta vez más corto, más directo, que si podía hablar, que no estaba pidiéndome nada, que solo quería oír mi voz. Era extraño, porque por primera vez no había sermón, no había palabras envueltas en papel de regalo, era una petición casi humilde. Ahí sentí el golpe más fuerte, porque la parte de mí que sigue buscando consuelo se quiso parar de inmediato y decirle que sí, que hablar es gratis, que no pasa nada por escuchar. Me quedé sentado en el borde de la cama, con los pies apoyados en la alfombra dura del motel, miré mis manos que ya no son las de aquel adolescente, y entendí que justamente ahí estaba la trampa, para mí no es gratis. Para mí cada llamada es un boleto de regreso a un cuarto sin ventanas donde el aire se acaba rápido. Y yo ya no vivo ahí. Tomé el teléfono, abrí una nota nueva y escribí sin adornos lo que necesitaba decirme a mí mismo, no contestes. No por venganza pequeña, sino por respeto a todo lo que te costó llegar acá. Cerré la nota, apagué el teléfono, y me dormí cansado y en paz, que es el mejor tipo de cansancio.
La semana terminó con un ensayo largo en un local donde las paredes estaban cubiertas de carteles viejos y el piso pegajoso contaba historias de bandas que la hicieron y de otras que se quedaron en la puerta. El bajista llegó con una caja de donas como si fuera un regalo de bodas, el baterista me hizo reír con su humor de filo y yo les conté, sin dar detalles, que el fantasma de Texas estaba golpeando la tubería otra vez. Ellos no dieron consejos de mierda, no me acusaron de cruel ni me pusieron la mano en el hombro con esa condescendencia espesa que tanto odio, solo dijeron que estaban orgullosos del camino, que cuidara la cabeza. Que la música que estábamos haciendo valía la pena porque venía de un lugar verdadero. Ensayamos hasta que el cuerpo dijo basta, guardamos los instrumentos en silencio, y al salir a la calle el aire frío me pegó como un balde de agua que despierta. Caminé a casa con la guitarra a la espalda y supe que había hecho lo correcto, mantener las manos en el timón, no soltar la dirección por un espejo retrovisor que me regala imágenes trucadas. Esa noche, ya de regreso en mi estudio, con el gato del callejón pasando como una sombra, me senté a escribirle una carta que no envié. Le conté al hombre que me hizo creer que era un don nadie que yo estaba bien, que no necesitaba su aprobación, que la vida que construí tenía grietas y luces y que en ninguna de esas paredes había espacio para su voz. Le dije que no era mi juez ni mi cura, que si de verdad quería enmendar algo lo hiciera con la gente que todavía tiene tiempo para él, que pagara sus deudas con quien pueda cobrárselas. Que yo ya cobré la mía de la única forma que me interesa, no estando. Luego arranqué la hoja y la hice bolita, fue un acto simple, casi tonto, pero me supo a rito. Me dormí con la certeza de que la venganza que estoy practicando no es la de los gritos ni la de los portazos, es la de la ausencia que pesa. Y al día siguiente, cuando el teléfono vibró con un nuevo mensaje que no abrí, no sentí culpa ni alivio, sentí algo más hondo, una lealtad hacia el chamaco que se fue una madrugada sin hacer ruido. A ese no lo voy a dejar tirado, aunque el mundo entero me diga que sea el más grande. Que me llamen cruel, que me llamen terco, que me llamen lo que se les pegue la gana, yo ya escogí mi paz, y esa paz, para que exista, necesita mi silencio como aire. Actualización final. Había pasado otro año y yo ya no era ese músico de bares pequeños que se aferraba a la idea de que un día iba a salir del círculo de sofás prestados y cuartos húmedos. El disco nuevo me había empujado más lejos de lo que alguna vez imaginé, giras con hoteles donde las camas no se hundían en medio, entrevistas en revistas que antes hojeaba sin pensar que algún día estaría en sus páginas. Y una agenda que me hacía sentir que mi vida se había convertido en una secuencia de aeropuertos, escenarios y cuartos con guitarras apoyadas en cualquier esquina. Era agotador, pero era exactamente lo que había soñado. Y lo mejor, lo que me daba un sabor casi dulce al despertar, era saber que cada paso lo había dado solo, sin deberle ni un centavo ni un aplauso a aquel hombre que me trató como si yo fuera un peso muerto en su vida. La ceremonia en Los Ángeles fue como entrar en un mundo paralelo. El teatro estaba lleno de luces que parecían soles y cámaras que te hacían sentir observado incluso cuando intentabas respirar tranquilo. El sonido de los pasos sobre la alfombra era distinto, como si hasta el piso supiera que ahí todo tenía un peso especial. Había músicos que yo había admirado desde morro, actores que se paseaban como si fueran intocables, periodistas corriendo detrás de un micrófono, y en medio de todo eso estaba yo. Con un traje alquilado que me quedaba un poco grande en los hombros, esperando a que pronunciaran un nombre que todavía me cuesta reconocer como mío. Cuando lo hicieron, cuando escuché Artista Revelación del Año y la gente aplaudió con esa fuerza que retumba en el pecho, sentí una mezcla de vértigo y alivio. Era como si el universo me hubiera guiado a ese momento solo para mostrarme que sí, que el chamaco que se fue con una mochila y una guitarra oxidada no estaba loco, que la rabia y el silencio también sirven de combustible. Subí al escenario y dije lo que me salió, nada de discursos ensayados, solo lo que traía en la garganta, que no se puede crecer con alguien pisándote la cabeza, que los sueños no son lujos. Que a veces la mejor decisión es largarse aunque no tengas a dónde ir. La gente aplaudió, no sé si por cortesía o porque de verdad entendieron, pero yo bajé sintiendo que había cumplido la promesa que me hice en esa madrugada de fuga, demostrar que no necesitaba de él para valer. Esa noche fue un torbellino de abrazos, fotos y entrevistas rápidas. Los flashes me cegaban un poco, la voz me temblaba de tanto repetir las mismas frases,
pero debajo de todo eso había una calma nueva, un orgullo que no dependía de nadie más. Al llegar al hotel, me quité el saco, me aflojé la corbata y me dejé caer en la cama como si me hubieran vaciado. Fue ahí cuando vi el teléfono. 23 llamadas perdidas. El mismo código de área. El mismo fantasma con el que he cargado toda la vida intentando arrastrarme de regreso. No contesté. No podía. No quería. No iba a regalarle la satisfacción de escuchar mi voz justo en el día en que por fin todos los reflectores estaban donde siempre debieron estar, en mí. Me imaginé su cara frente a la televisión, la cerveza en la mano, la mirada dura que tantas veces me juzgó, ahora torcida en una mezcla de orgullo y desesperación. Tal vez hasta lloró, no lo sé y no me importa. Porque si lloró, lloró por él, no por mí. Lloró por darse cuenta de que el don nadie al que escupía en su taller estaba parado en un escenario que él jamás podría pisar, y eso es algo que ni todas las llamadas del mundo iban a borrar. Mi hermana me mandó un mensaje corto, lo vio. Está destrozado. No deja de marcar. Sentí un nudo raro, no voy a mentir, porque uno no deja de ser humano y la sangre, aunque duela, sigue siendo un lazo que se estira. Pero el nudo se disolvió en cuanto recordé las veces que marqué desde Nueva York, muerto de hambre y de miedo, y él no contestó. Recordé la primera audición que me negué a perderme y cómo me dijo que si me iba no volviera a sentarme a su mesa. Recordé cada frase, cada putazo verbal que me dejó con el alma hecha pedazos. Y entonces entendí, con una claridad que no había sentido nunca, que la venganza no es un grito ni un portazo, que la venganza no es devolver el golpe con la misma rabia, sino elegir el silencio en el momento exacto en el que más duele. Ese silencio, mi silencio, era mi triunfo. Porque ya no necesitaba convencerlo de nada, ya no buscaba que me dijera estoy orgulloso, ya no quería que me reconociera. Todo eso quedó atrás, se murió en el mismo taller donde pasé mis tardes de adolescencia, entre grasa y gritos. Lo que yo quería era otra cosa, que él viera lo que nunca pensó que vería, que lo enfrentara solo, que se tragara el orgullo en su sala vacía, con la televisión como único testigo. Me quedé mirando el techo del hotel, con el teléfono vibrando sobre la mesita de noche, y sonreí cansado. No contesté, no voy a contestar. Ese hombre eligió el silencio durante toda mi vida. Ahora me toca a mí devolvérselo, pero con una diferencia, el mío pesa. El mío es público, se transmite en escenarios, en discos, en premios. Y aunque parezca simple, sé que ese silencio lo va a acompañar mucho más que cualquier insulto que yo pudiera soltarle. Porque ya no soy el hijo que se tragaba su veneno, ahora soy el músico que se largó y al que él solo puede mirar de lejos. Esa es mi venganza, y juro que no hay nada más dulce que verla cumplirse.